Nuestro segundo invitado del día es Luis Matos, secretario general de SINAFUN. Vamos a hablar del impacto del aumento salarial en este regreso a clases. La prensa nacional, o buena parte de la prensa, reseñaba el regreso a clases con deficiencias, con aulas vacías, con un tanto lento. De hecho, en uno de los periódicos, recuerdo el titular que leímos en la mañana, decía regreso a clases despacito, despacito, como la canción de Luis Fonsi, y al mismo tiempo decir por otra parte que el presidente de la República, Nicolás Maduro, decía ayer en cadena nacional que había sido un éxito el regreso a clases, contradiciendo justamente lo que especialistas en la materia, gente ligada al ámbito docente, aseguraba ayer, incluso en entrevistas que se hicieron acá, tanto con el equipo Reportería en Calle como en Primera Página. ¿Qué puede decir al respecto de este regreso a clases, usted como también autoridad del área? Bueno, buenos días, gracias por esta oportunidad a SINAFUN y a todos los educadores que de alguna manera nosotros somos voceros de ese sector. Bueno, mira, normalmente los inicios del año escolar son, como dice la canción, pues despacito. Es normal, no solamente porque por la dinámica que está viviendo el país, sino porque el proceso de adaptación, de adecuación, es progresivo, pues. Sin embargo, la información que nosotros tenemos monitoreada directamente por nuestros delegados y voceros en cada una de las escuelas del país, nos indican que ha habido una motivación desde el punto de vista de la expectativa que hay en cuanto a los anuncios que se han hecho de protección integral de no solamente de los estudiantes, que estamos hablando de 7,6 millones de estudiantes que ampara el sistema educativo venezolano, de los cuales en el sistema nuestro estamos hablando de unos 6 millones, que se incorporan ahora en esta semana 4 millones de ese total de estudiantes de la escuela primaria, la escuela inicial y la escuela especial. De tal manera que eso es progresivo, como efectivamente se va a ver, pero lo importante es que los anuncios que habíamos escuchado por allí y algunas acciones conflictivas han sido de alguna manera negativos, porque ha habido un gran debate. Estamos hablando de que este mes de septiembre, desde el 20 de agosto, se inició un gran debate en el seno del magisterio venezolano a propósito de algunas versiones sobre el problema del inicio del año escolar, la migración supuesta de muchos educadores y finalmente el anuncio de la reconversión monetaria que de alguna manera impactó la expectativa salarial de los trabajadores de Venezuela. En ese caso, ¿cómo hacer? Porque fíjense, ayer tuvimos a una representante de FENASOPADRES y la he citado varias veces porque incluso habló del tema, no solamente salarial, también el tema de la electricidad, el tema en el interior del país que no es fácil con el regreso a clase y la infraestructura, cómo se encuentra. Pero aquí hablando directamente del tema salarial, ¿cómo hacer cuando los útiles, como todo, ha subido debido a la hiperinflación en la que nos encontramos, según lo han dicho incluso analistas en el ámbito económico, y al mismo tiempo ella aseguraba que no es lo correcto que dejen de usar uniforme, por ejemplo, los alumnos que deban ir al colegio, porque para eso se uniforman, para ir a estudiar. Pero algunas autoridades han tomado incluso la iniciativa de, si no tiene para comprarle el uniforme, no mande al niño con el uniforme a clase, porque es preferible que venga sin uniforme a que deje de asistir a clase. ¿Cómo hacer cuando el bolsillo de los padres, ayer en entrevistas que hacía nuestro compañero Luis Carlos Parada en la calle, pudimos ver a padres decir, todo está más caro, todo está más alto, pega más porque incluso no es nada más la ropa, es los útiles y no son 1 o 2 cuadernos o 1 o 2 libros, son más. ¿Cómo se puede entonces enfrentar y cómo se puede catalogar de exitoso un regreso a clases cuando el bolsillo de un padre también se encuentra afectado? Fíjate, no podemos soslayar que estamos en una confrontación de modelos, en una confrontación de ideas e incluso con algunos niveles de agresividad, que es lo que nosotros llamamos la guerra. Es una guerra, el país está confrontado con modelos y eso genera, por supuesto, posiciones diversas, donde cada grupo va a buscar de alguna manera impactar a la opinión pública a través de los medios masivos de comunicación, de las redes sociales y, por supuesto, eso genera eso que tú estás explicando. La verdad verdadera es que acaba de anunciar el presidente ayer, con hechos concretos, no estamos hablando de anuncios nada más verbales, de la entrega de 4 millones de morrales bien equipados. Por primera vez, uno que tiene algún tiempo en esta actividad, ve un morral de verdad bien equipado. Pero no solamente eso, además se anunció la entrega por la vía de una compensación económica de la familia venezolana del uniforme escolar para los estudiantes. Ahora, no podemos olvidar que en la crisis lo fundamental es el derecho humano a la educación. No es tanto el uniforme, incluso el mismo útil escolar.
debemos recordar a Simón Rodríguez, que planteaba era la presencia desde el punto de vista de la mente y del hacer en la escuela para que el niño o la niña vaya logrando sus objetivos de prosecución y de crecimiento de su conocimiento. De tal manera que nosotros estamos garantizando nuestro apoyo fundamental a lo largo y ancho del país, en los 335 municipios, en las 30 y tantas mil escuelas que hay en el país. Es cuestión, por supuesto, como ya lo dijimos, que va a ser progresivo esta entrega de uniformes y de útiles escolares. Y en cuanto a la encarestía, bueno, vivimos una agresión del sector comercio, del sector productivo, que mientras el Estado protege a la familia, al trabajador, el comerciante, el productor, en un alto porcentaje viene agrediendo al venezolano, a la venezolana, en el proceso del encarecimiento de las cosas. Ahora le pregunto, porque cuando usted dice eso, ciertamente hay especuladores, y eso no se puede avalar, eso está mal hecho, que se aprovechan de la situación para subir excesivamente los precios de cualquier cosa, no solamente un uniforme, un útil escolar, un medicamento, un alimento o cualquier prenda de vestir o lo que sea. Pero por otra parte, también el gobierno con las medidas económicas que toma genera que muchos, para no producir incluso pérdida, aumenten los precios de las cosas más allá de que algunos especulen. En ese aspecto, ¿el problema de raíz no viene de las medidas económicas que toma el gobierno en ese caso? No, todo lo contrario. Las medidas son una respuesta al proceso inusitado del encarecimiento de las cosas. Todo lo contrario. Fíjate tú que, por ejemplo, cuando cambiaba el valor Bolívar fuerte al valor Bolívar soberano, debieron mantenerse los precios del mes de julio. Es todo lo contrario, entre el último de julio y el 15 de agosto, el proceso de encarecimiento fue demasiado voraz, mientras que el salario, por el contrario, pasó, por ejemplo, un docente de 275 bolívares soberanos a un aproximado, estamos hablando ahorita del proceso que estamos haciendo con el ministro de Educación y su equipo, estamos hablando de que un maestro va a pasar a un promedio más o menos de 3.000 bolívares soberanos, pero nada hace ayer con 27 millones, ni nada va a hacer hoy con 3.500 soberanos si el proceso de deterioro y de agresividad del que vende algo, desde una empanada hasta un vestido de un estudiante, es demasiado inusitado. O sea, hay que buscar un equilibrio, que es el planteamiento central de las medidas, de los costos, precios y salarios. Y de eso saben cualquiera persona que conozca medianamente de economía, que mientras no tengamos el equilibrio de costos, precios y salarios, vamos a vivir con un salario propiamente de la persona que va a ser imposible para sostener. De tal manera que lo que está planteando la medida del presidente es que un trabajador tenga el 10% normalmente en cualquier economía del mundo para el ahorro, para la recreación, el 30% para la alimentación y el resto para el hábitat, es decir, la salud, la educación, etcétera. Eso se perdió en Venezuela, al punto que tú, con lo que ganas, se destruye la concepción del trabajo. ¿Para qué voy a trabajar si no puedo consumir? Y eso es parte del Estado venezolano, para no hablar del gobierno, estoy hablando del Estado. Del Estado. Y en el Estado hay dos actores, un actor de la oposición y un actor que está en el gobierno. La responsabilidad de la oposición también es una responsabilidad de gobierno. Pero lamentablemente en Venezuela tenemos una carencia de responsabilidad por parte de muchos actores del sector llamado de la oposición, en los diversos variantes, tanto en el sector político propiamente militante, como en el sector de la productividad. Algunos empresarios no siembran. Yo soy guariqueño y hay muchos empresarios del campo que no siembran las 10.000, las 100.000 hectáreas de maíz para perjudicar el proceso de producción, en este caso, por ejemplo, de la harina pan. Ahora, eso puede estar pasando y es perfectamente plausible que lo diga, pero también cuando, por ejemplo, el gobierno intervino, y tengo que irme al otro lado del asunto porque hay que ponerlo en contexto desde las dos visiones, que interviene de repente alguna finca, y eso lo han dicho incluso empresarios, economistas y demás, y después esa finca no produce como antes porque la dejan a su suerte abandonada por X razón, no estaría el gobierno también incurriendo, como usted dice, de la oposición, en una irresponsabilidad. ¿No podríamos decir que esto ocurre muchas veces de lado y lado en ese caso? Bueno, mira, los números son evidentes, las estadísticas y la vivencia. Si tú ves la cantidad de hectáreas de producción que hay en el país y la cantidad de hectáreas de producción que fueron de alguna manera intervenidas por alguna razón en un periodo de hace más de 10 años, la capacidad de producción de Venezuela en materia de hectáreas productivas en manos del sector privado es mayor que el que está en manos de los sectores estatizados. De tal manera que eso está muy claro allí. Es como el problema de los dólares. Si tú analizas a quién se le han entregado los dólares en este país, la gran mayoría de los dólares los ha recibido el sector privado.
El problema es que hay una guerra, hay una confrontación y no hay el equilibrio, insistimos en eso, entre los costos, precios y salarios para tener realmente un país equilibrado, donde los trabajadores y las trabajadoras, los productores y las productoras y el Estado venezolano puedan vivir en un mundo de convivencia y de muy buen equilibrio, que es el objetivo de toda sociedad democrática. Bien, opinión de nuestro invitado Luis Matos, secretario general de SINAFUM. Vamos a la pausa, ya regreso con más de Primera Página y ya las preguntas, comentarios de nuestros televidentes, para quienes siempre trabajamos con todo el gusto del mundo, todo este equipo que conforma Primera Página. Ya venimos con más, no se aparte.